Bueno, gente, un video muy rápido para los miembros del canal. Creo que estamos en un momento, al menos acá en Argentina, en el cual hay bastante controversia con el tema estafas, con el tema scams, pero hay que entender que lo que sucedió en Argentina puede suceder y sucede habitualmente en cualquier lugar del mundo. Si bien es verdad que es muy, pero muy extraño que haya sucedido algo relacionado con una criptomoneda, con una estafa en cripto, y que eso haya tenido tanta repercusión, no es extraño a nivel mundial y tenemos que entender y saber cómo protegernos de esto, saber en qué activos invertir, en qué no invertir y si realmente el mercado de las criptomonedas es una estafa o no. Primero vamos a empezar por el tema de Libra Protocol. Bueno, todos saben que es una moneda que recomendó Javier Milei, el presidente de la República Argentina, y que evidentemente se trataba de una estafa. Vamos a tratar de usar la palabra porque es lo único que representa esto, una estafa, un proyecto el cual se hizo conocido por la recomendación, entre otras personas con repercusión pública, las cuales incluyen a Javier Milei, obviamente, y este proyecto, el cual tenía una muy baja capitalización, subió muy fácilmente y así como subió, cayó. Y las ganancias las retiraron los dueños del proyecto. Entonces, esto es una estafa y no hay otra palabra que le pueda caber a lo que acaba de suceder. Ahora, importante es entender algo. Primeramente, si vos sos una persona que no está decidiendo invertir en criptomonedas, perfecto, es tu decisión y está muy bien. Ahora, si vos sos una persona que decide invertir en criptos, pero quiere tener mucho resguardo con el tema de las estafas, vos tenés que entender algo que es muy importante. Vos nunca vas a saber exactamente en lo que no tenés que invertir. Lo que sí vas a saber vos o lo que tenés que saber vos es en lo que sí podés invertir. Y para que se entienda bien lo que quiero decir, voy a recurrir al ranking en el cual se encuentran todas las criptos y tokens criptográficos del mundo. Vamos a CoinMarketCap. Nosotros si nos vamos abajo y vamos a la última página, a la página 109, y dentro de la página 109 nos vamos a la última, vemos que hay 10.855 entre proyectos serios, tokens, estafas, proyectos seguramente que quizá deben estar también muertos. Bueno, en total 10.885. ¿Qué tenemos que entender? Que al haber 10.885 tokens disponibles para invertir, es muy, pero muy habitual caer en estafas. Y para no caer en estafas, tenemos que entender algo que es un pilar fundamental a la hora de entender el criptomercado. Dentro del criptomercado, el 90% de lo que vos ves acá, de todas estas 109 páginas llenas de proyectos y de tokens, no te van a dar una ganancia a vos de acá a 2, 3 años. No son proyectos serios, no te van a dar una ganancia sustentable y lo más probable es que termines perdiendo. Entonces, al entender esto, vos entendés que solamente el 10% de los 10.000 que estamos viendo son cosas medianamente serias. Y si digo el 10%, estoy diciendo que 1.000 tokens o proyectos son serios, lo cual ya es un montón. Yo creo que ni siquiera. Ahora, lo importante no es si el 90, 95, 97% son estafas, sino que lo importante aquí y a lo que voy yo es que primero entendamos que la mayoría de las cosas que nosotros vemos de los tokens que tienen que ver con la criptografía no son confiables y no tenemos que invertir en ellos. Ahora, lo segundo es en qué sí invertir y por eso decía, si vos te vas a concentrar en las cosas en las cuales no podés invertir, vas a recorrer básicamente cada una de estas 109 páginas y la mayoría de ellas te van a dar un resultado negativo y una conclusión a la cual vas a llegar que es no tengo que invertir en esto. Entonces es mucho más fácil recurrir o sacar conclusiones sobre lo que sí podemos invertir. Entonces lo que tenemos que entender acá es que principalmente, lo que a nosotros nos puede dar algún rédito económico, lo que a nosotros nos puede dar alguna rentabilidad, siempre y cuando entendamos los ciclos de las criptomonedas, siempre y cuando entendamos que esto, aunque no sea una estafa, es decir, aunque Bitcoin no es una estafa, Bitcoin va a caer y no va a ser una estafa porque caiga, porque todo activo en el mundo cae y sube, obviamente, a diferencia de activos como Libra, que nunca más van a subir y que subieron una vez y cayeron una vez, bueno, claramente ahí hay una diferencia drástica y contundente. Ahora, entendiendo esto, partiendo de la base de que un activo no es una estafa porque cae, ahora sí un activo puede ser una estafa porque cae y no vuelve a subir nunca más, eso sí lo convierte en una estafa. Habiendo entendido eso, tenemos que concentrarnos primeramente en Bitcoin y en Ethereum. Y posterior a que nos concentramos en Bitcoin y en Ethereum, entender que todo lo que está por debajo de Bitcoin y Ethereum, incluso proyectos los cuales obviamente yo invierto, yo arriesgo dinero, yo arriesgo capital y se los traigo al canal, todo lo que esté por debajo de Bitcoin y Ethereum está en un segundo escalón de fiabilidad, está en un segundo escalón de confianza y está en un segundo escalón de especulación. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté debajo de Ethereum, de Bitcoin y de Ethereum lo tenés que empezar a mirar con un poco más de cuidado. No quiere decir que AVAX, por ejemplo, sea una estafa, que TRX sea una estafa o que ADA Cardano sea una estafa.
No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que todo lo que está debajo de Ethereum es una estafa. Estoy diciendo que desde XRP para abajo tenemos que administrar mucho mejor nuestro capital, tenemos que arriesgar, o al menos esa es mi recomendación, arriesgar menos capital, ya que estos empiezan a ser proyectos que si bien no son una estafa, son mucho más especulativos. ¿Qué quiere decir que sean más especulativos? Que cuando tienen ciclos alcistas suben mucho, pero cuando tienen ciclos bajistas también caen mucho. Y ahí en esas caídas está la gente que no tiene mucha idea sobre esto y está perfecto, porque no todos tienen por qué tener mucho conocimiento sobre algo que todavía está en auge, pero ahí está la gente que dice que esto es una estafa. Cuando XRP, por ejemplo, agarra un ciclo alcista y caiga con fuerza, van a decir que es una estafa. Ahora, cuando XRP vuelva a subir, seguramente van a decir que es el mejor proyecto del mundo. Lo mismo con Solana, lo mismo con Bitcoin, lo mismo con ADA Cardano y lo mismo con todo. Entonces, la diferencia drástica entre Ethereum y Bitcoin y todas las que están por debajo es que todas las que están por debajo de Ethereum, cuando tienen ciclo bajista, caen con mucha más fuerza que Ethereum y Bitcoin. Y es que nosotros si vemos un gráfico logarítmico de Bitcoin, desde el 2012 vemos que si bien tenemos caídas, y generalmente la gente que quizá ignora muchos conceptos con respecto a la especulación y a las estafas, se encarga de decir que en estas caídas, durante estas caídas Bitcoin es una estafa, ahora después cuando sube, y sube incluso 3 veces más de lo que cayó, ahí generalmente la gente intenta comprar, ¿no? Entonces, en estas caídas te dicen que es una estafa y acá que hay que comprar, en estas caídas te dicen que es una estafa y acá que hay que comprar. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? A que primeramente, Bitcoin cuando cae no cae con tanta fuerza como sí caen otros activos. Y esto hace que Bitcoin y Ethereum, que Ethereum también comparte esta característica con Bitcoin, tranquilamente lo podemos ver, Ethereum tiene subidas muy grandes y caídas que no son más grandes que sus subidas. Vemos que se mueve muy pero muy parecido a Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Que Ethereum y Bitcoin son los dos proyectos principales en los cuales nosotros podemos encontrar seguridad. No sé si ganancias grandes, no sé si hacernos millonarios. Yo siempre digo que la persona que entra en este mercado con las ganas de hacerse millonarios, para mí está errada, para mí tiene un concepto ya de base erróneo, porque si bien vos podés tener algún golpe de suerte, lo más probable es que no te cambie la vida el criptomercado, sí que puedas generar una fuente en la cual multipliques tu capital y te puedas pagar unas vacaciones, te puedas pagar, ¿por qué no?, algún lujo o algún gusto que a vos te guste y te quieras dar. Ahora, no te vas a hacer millonario invirtiendo y menos invirtiendo en Ethereum o en Bitcoin, que son proyectos ya muy capitalizados. No obstante, son los más seguros. Entonces, volvamos a la tabla de CoinMarketCap. Después de Bitcoin y Ethereum, todos los proyectos que están por debajo están en un segundo escalón de confiabilidad y de fiabilidad. Y vos me dirás, bueno, pero si a mí me interesa mucho Bitcoin y Ethereum, pero también quiero invertir en proyectos más arriesgados, ¿en qué puedo invertir? Y ahí lo único que te puedo decir y recomendar es que estudies. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque después de Bitcoin y Ethereum, los proyectos más arriesgados, sacando obviamente, a ver, después de Bitcoin y Ethereum está Solana, está XRP también, está Cardano, está TRX, todo lo que estamos viendo acá. No obstante, si nosotros queremos irnos ya a un tercer nivel en el cual especulemos y arriesguemos un poco más, pero no nos estemos yendo a proyectos que no dejen de estar relacionados con Bitcoin y con Ethereum, justamente lo que tenemos que hacer es aplicar a proyectos que mejoren a Bitcoin y que mejoren a Ethereum, que sean de su blockchain, es decir, que sean de la misma cadena de bloques, tanto de Ethereum como en Bitcoin, que estén íntimamente relacionados y que se encarguen, reitero, de mejorar aspectos tanto de Bitcoin como de Ethereum. Yo esto lo estoy trayendo últimamente al canal. Si vos los videos que te estoy mencionando no los viste, podés ir a todos los videos aptos para los miembros, en los cuales yo te dejo análisis que no son recomendaciones de inversión, sino son criptomonedas, proyectos en los cuales estoy invirtiendo yo y los cuales están relacionados con Bitcoin y con Ethereum. No son tokens que de la nada recomienda Javier Milei, que de la nada recomienda Elon Musk. Yo siempre les digo lo mismo, no operen por noticias, no operen por lo que todo el mundo está operando, y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir en criptomonedas. Si vos vas a invertir por una noticia, si vos vas a invertir porque todos están hablando de algo, lo más probable es que termines perdiendo. Y yo no me voy a cansar de repetir esto porque la gente sigue invirtiendo porque se lo dice un político, sigue invirtiendo porque se lo dice Twitter, y es algo que realmente me da bastante tristeza porque no aprendemos más. Lo que hay que hacer es investigar. Entonces, aprovechando un poco que estamos analizando Ethereum, si ustedes me dicen, bueno, estudiar, pero ¿sobre qué? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo sé por dónde puedo invertir de manera arriesgada, pero al mismo tiempo invirtiendo en aspectos, en proyectos que tengan que ver con Ethereum y con Bitcoin? Bueno, yo lo que te puedo decir primeramente es, por ejemplo, L2, capa 2, proyectos de capa 2.
mejorar las transacciones en Ethereum, reducir las tasas de gas. Bueno, todo esto tiene que ver con capa 2 de Ethereum. Obviamente, estamos analizando Ethereum, vemos que hace bastantes meses está planchado. Yo creo que cuando Ethereum explota el alza, estos proyectos también van a explotar al lado de Ethereum. Próximamente voy a estar trayendo videos hablando de estos proyectos en particular, hablando exactamente de qué aporta cada uno, concentrándome más quizá un poco en lo fundamental, porque evidentemente lo fundamental va a cumplir un rol, pero en el largo plazo. Yo siempre hago énfasis en que le doy mucha, pero mucha importancia al aspecto técnico, porque para mí el aspecto fundamental nos dice lo que va a suceder con el activo de acá a 5 o 6 años, a un largo plazo. Ahora, la especulación, el análisis técnico nos va a dar las mejores zonas de compra y nos va a dar justamente ese alcance en el medio plazo para encontrar los mejores momentos para entrar en esos proyectos que nosotros ya, en cuanto a lo fundamental, lo tendríamos que haber analizado y haber llegado a una conclusión. Ahora, lo fundamental de un proyecto no nos va a decir lo que va a pasar con ese proyecto mañana o pasado. Bitcoin, por ejemplo, desde lo fundamental, Ethereum desde lo fundamental, tiene mucho sustento, no obstante, son proyectos que tienen sus caídas del 25% incluso, que tienen sus ciclos bajistas, sus correcciones, por ejemplo, en un semanal. Cuando hablo de ciclos bajistas ya me refiero con estas caídas. Entonces, el aspecto fundamental de lo que se trata el proyecto a nosotros nos tiene que decir si invertir o no invertir. Ahora, cuándo invertir nos lo va a decir el aspecto técnico. No obstante, vamos a volver a las bases del video. No inviertan en nada que les diga las redes sociales. No inviertan en nada en los que les diga o le estén diciendo y recomendando un político, porque siempre generalmente atrás de los políticos van las masas y atrás de las masas van las pérdidas. Entonces entendamos eso y no queda otra que estudiar. Nos guste esto o no nos guste, si vos querés invertir en proyectos criptos que sean un poco más arriesgados que Bitcoin, que Ethereum, incluso que Solana, que XRP, que ADA, que DOT, que hoy en día ya están bastante capitalizados, como podemos ver son proyectos muy capitalizados, los cuales o en los cuales tienen que inyectar o tendrían que inyectar un gran capital para que nosotros salgamos con mucha ganancia. Entonces, si vos querés invertir en algún proyecto que corresponda, por ejemplo, basándonos en este ranking de CoinMarketCap, de la página 2 en adelante, lo que yo te recomiendo es invertir en proyectos que estén relacionados con Bitcoin, con Ethereum, los cuales yo próximamente voy a traer al canal. Voy a analizarlos, voy a mostrárselos, voy a darlos a conocer y a partir de ahí vos tenés que hacer tu propio análisis. No tenés que invertir porque te lo estoy diciendo yo, ni tenés que invertir porque te lo esté diciendo nadie. Vos tenés que hacer tu propio análisis, tu propia investigación, porque invertir, porque te lo dice alguien, una vez más nos damos cuenta que termina mal, que termina muy mal. Mucha gente perdió dinero, mucha gente seguramente por el tweet de Javier Milei perdió mucho, pero mucho capital, capital que quizá necesitaba y capital que no va a recuperar nunca más. Y esto no es porque simplemente invirtió en una criptomoneda. Es verdad que el 95% de las criptomonedas, de los 10.000 tokens que acabamos de ver al principio del video, pueden terminar mal, sí, es verdad. Ahora, dentro del 7%, la única forma de entender en cuáles podemos invertir y en cuáles no es, primeramente, punto número 1, si vos no te la querés complicar, vas a la página 1 de CoinMarketCap, te concentrás en los primeros 10, 15 proyectos. Ahora, si vos querés un poco más de riesgo, lo que tenés que hacer es concentrarte en esos proyectos que no están muy capitalizados, pero que tienen que ver con los dos más importantes. De otra manera, cualquier otra forma de ganar dinero en cripto yo no lo conozco, yo utilizo el que les acabo de decir, Bitcoin, Ethereum, en segundo lugar, todos los proyectos que vemos por debajo, y en tercer lugar, obviamente, sí, también los nichos de inteligencia artificial, ¿por qué no? De gaming. Ahora, tenemos que entender que cuando hablamos de inteligencia artificial de gaming, no es lo mismo que hablar de proyectos que estén relacionados con Ethereum y con Bitcoin. ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos cosas? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre NIAR que entre un proyecto que mejore las transacciones en Ethereum? Bueno, la diferencia es que los nichos, como por ejemplo la inteligencia artificial, terminan siendo muchas veces o actuando como burbujas, es decir, durante los ciclos alcistas suben mucho, ahora durante los ciclos bajistas caen y caen quizá al mismo precio en el cual estaban antes de subir. Entonces, tenemos que entender esto y saber que son proyectos en los cuales nosotros tenemos que entrar, especular, comprar abajo, vender arriba y listo. No utilizarlos como proyectos para holdear, como proyectos serios. Esto es muy importante también decirlo. Si vos te vas a invertir, por ejemplo, o abrís ahora Raydium es para mí un muy buen proyecto de inteligencia artificial. No obstante, en un gráfico mensual vemos que ya creció bastante, subió bastante, vemos todas velas verdes, está cerca de máximos anteriores. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, Raydium está llegando a máximos anteriores, no nos confiemos, porque si bien es un muy buen proyecto y para mí al menos no es una estafa, cuando Bitcoin caiga con fuerza, que lo va a hacer, Raydium seguramente también lo haga. Entonces, acá en todo este lapso de tiempo,
que es futuro y que todavía no llegó, la gente va a estar diciendo que Raydium es una estafa. Para lo que no entendían es que tenían que comprar cuando en un Total 2 estábamos sobre una media de 55. ¿A qué me refiero con esto? A que un Total 2 a nosotros tranquilamente nos pudo haber dado y nos proporcionó zonas de compra interesantes en cripto. Tendríamos que haber comprado también estos proyectos como Raydium cuando Bitcoin estaba cayendo, y si bien pueden subir más, tengamos cuidado porque cuando caiga van a decir que también es una estafa, y si bien hay estafas reales, como por ejemplo Libra, hay proyectos los cuales son serios, pero cuando tienen que caer van a caer y no importa lo serio que sean, hay acciones que también son muy buenas y caen. Entonces, separemos entre estafa, no estafa, Bitcoin, Ethereum, los 10 siguientes proyectos que están en CoinMarketCap, en alguna que otra que tenga que ver con la inteligencia artificial, y después para mí nos tenemos que concentrar en capa 2 de Ethereum, muy importantes, proyectos de capa 2 de Ethereum que para mí van a explotar cuando explote Ethereum, cuando Ethereum tenga una última subida o un último movimiento alcista fuerte. Ahora esto todavía no está sucediendo, para mí sí está calentando los motores, Ethereum está preparando, y esto lo analizamos ya de manera ardua técnicamente, es decir, Ethereum para mí está preparándose para romper este máximo que tenemos acá, esta resistencia. Ethereum la tiene que romper especulativamente. Generalmente los activos criptos rompen esta resistencia. ¿Para qué? Para que la gente entre en FOMO, para que la gente quiera comprar cuando justamente el precio haga esto, cuando rompa resistencias, y cuando acá la gente, viendo solamente velas verdes, viendo que se rompió una resistencia anterior, que en el caso pasado habría sido esta o fue esta, bueno, ahí es cuando la gente entra en FOMO, y ahí es cuando, posterior a esa emoción, que acá está la emoción, la euforia, las compras de gente que recién está entrando en criptomonedas. Bueno, cuando hay euforia, cuando hay todas velas verdes y cuando hay, como frutilla del postre, una resistencia que se rompe, ahí el precio les cae. Bueno, para mí va a suceder lo mismo en los próximos meses. De acá a fin de año va a suceder algo muy parecido, y cuando Ethereum rompa máximos históricos, para mí los proyectos de capa 2 también van a subir bastante. Próximamente les voy a estar trayendo algunos proyectos interesantes, los cuales, reitero, son arriesgados, sí, son arriesgados, pero tienen un sustento detrás. Tienen algo detrás, no como por ejemplo Libra, proyecto cripto token, que es equivalente a una estafa, de las cuales hay un montón en el criptomercado, y nos tenemos que cuidar mucho, mucho de quién escuchamos recomendaciones. No le hagan caso a políticos que les hablen de criptomonedas, no le hagan caso a nadie que esté en el círculo de las masas, es decir, a gente que tenga repercusión o influencia y que les esté diciendo que un proyecto va a subir, porque la gente que tiene influencia atrae masas, y las masas, les repito, atraen pérdidas. Gente, si el video les gustó, le pueden dar me gusta. Si les quedó alguna duda de lo que dije, si les quedó algo o algún bache o algún hueco en el cual no entendieron, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios justamente. Nos vemos en el próximo video y chao.